Llegando ya a este fin de semana, es prudente también tener un poco la perspectiva de lo que se está trabajando y manejando en los temas de las columnas y editoriales con los que cerramos esta semana. Y para tener el repaso y las recomendaciones, nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días, buen viernes. Paco, ¿cómo estás? Te veo contento por ser viernes, ¿eh? Vaya Qué bueno, sí. sí, efectivamente, llega el viernes y viene bien este relax para muchas personas. Pero antes de que empiece usted con su plan de fin de semana, déjeme platicarle algunas de las columnas más importantes que hoy se publican. Y bueno, muchas se concentran en este informe que dio el presidente López Obrador con motivo del tercer año del triunfo histórico democrático, como lo tituló ayer mismo él. Ya no es el informe número 11 o 15 o 20 o 25, no importa. Ahora le llamó el tercer año de la conmemoración del tercer año del triunfo histórico democrático de este 1 de julio. Y es que es importante, Paco, por varias cosas. Sobre todo, bueno, porque fue una mañanera más donde se dijo medias verdades, donde se afirman cuestiones que no están confirmadas, donde el presidente tiene sus propios datos y donde estamos de alguna forma viendo, digamos, el transitar de la primera mitad, digamos, de esta administración. Aunque el calendario nos marca que el presidente protestó el 1 de diciembre del 2018, realmente el presidente, tú lo recordarás, y ustedes lo recordarán, amigos, que empezó ya a tomar decisiones desde el mismo 1 de julio del 2018, cuando pues vino el tsunami de la elección y realmente un triunfo contundente el presidente López Obrador, sí, donde la gente, bueno, pues votó mayoritariamente por su candidatura y de esta forma se convirtió en el presidente de este país. Pero ¿qué ha pasado en estos 2 años, 7 meses? Y yo diría que sí, son 3 años de que el presidente López Obrador empezó a tomar decisiones. Bueno, como lo dice quizás el periodista Diego Peterson hoy en su columna que publica en el periódico El Informador del occidente del país, dice lo siguiente: AMLO a la mitad del camino. El periodo presidencial es como un vuelo corto. No han acabado de servir las bebidas cuando ya se escucha el altavoz del capitán anunciar el comienzo del descenso y en menos de lo que se piensa estará pidiendo prepararse para el aterrizaje. Si le sumamos que el vuelo comenzó con turbulencia, son muchos los que no alcanzarán a darle un trago ni siquiera a su cerveza en el vuelo hipotético de esta administración. ¿Cómo vamos a la mitad del camino?, se pregunta el periodista. A 3 años de la elección y de que López Obrador comenzó a mandar en el país, ni somos Venezuela, ni hay un nuevo régimen. Los absurdos augurios de la oposición más radical no se han cumplido, ni tampoco los sueños guajiros de quienes piensan que un eslogan de gobierno basta para transformar la realidad o que una transformación, sí, puede decretarse antes de hacerla. Y aquí el periodista Diego Peterson, bueno, pues habla de que pues va a ser difícil que se pueda concretar la transformación del país porque, pues como ya se menciona, por lo menos en un par de años más, es decir, estamos hablando en 24 meses más, empezará ya la guerra por la sucesión y la voz del presidente López Obrador empezará a ser menos escuchada. Y aquí se pregunta, y termina con eso su columna Diego Peterson: ¿pasará López Obrador a la historia? No digamos como el gran transformador o el salvador de la patria, sino simplemente como un punto de quiebre, como alguien que logró romper la inercia de una forma cupular de tomar decisiones, o será recordado como el gran fracaso de un gobierno pretendidamente de izquierda. Le quedan 30 meses de ejercicio de poder, 2 años y medio antes de que las elecciones presidenciales comiencen a opacar su voz. Es un periodo muy corto de tiempo, pero apenas alcanzará, si lo hacen bien, para consolidar algunas pocas ideas y unos cuantos proyectos a la mitad del camino. Interesante la columna del periodista Diego Peterson hoy en el periódico Informador. En el mismo sentido viene la columna de Sergio Sarmiento, el periódico Reforma, que titula su columna hoy El Día del Presidente, o la que hoy también publica en el periódico Excelsior Jorge Fernández Menéndez, dice: un informe con sabor a mañanera. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de los datos, Paco, de los datos que dio el presidente.
precisamente ayer en este informe. Por ejemplo, sobre el tema de la pandemia, y simplemente voy a repetir algunos de los textos que dijo el presidente, ¿sí? Sobre el tema de la pandemia, informamos y respondimos a tiempo. Yo le pregunto a usted, tenemos más de 233,000 muertos hoy, oficial, pero se habla que con el exceso de muertes podríamos llegar ya casi a los 500,000. ¿Realmente respondimos a tiempo? ¿Realmente el presidente respondió a tiempo? ¿Realmente el doctor López-Gatell respondió a tiempo a las muertes que se daban? Bueno, dice, ningún enfermo se quedó sin cama. Aquí en Mega Noticias sí documentamos cómo se privilegió el dato de tener camas disponibles y que la gente se fuera a morir ahogada en su casa por no darle atención para mantener, digamos, el número de que había camas disponibles en lo peor de la pandemia. También dice el presidente, sí, que los programas sociales funcionaron y sobre todo que las remesas hicieron su trabajo. Sí, las remesas que no es logro de gobierno, sino es el dinero que mandan los paisanos a sus familias en México en un asunto que no corresponde al gobierno presentarlo como un logro de gobierno. Sin embargo, el presidente López Obrador lo sigue haciendo todos los días. También sobre el tema de inseguridad y de la violencia, en este informe el presidente, reconoce, sí, que no se enfrentó a los cárteles del crimen organizado, porque dice que ellos no iban a declarar la guerra. Sin embargo, dice el presidente, se buscaron otros métodos más humanos y eficaces. Y aquí el resultado es que si comparamos el número de muertos en los primeros meses de la administración de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador, casi se duplica el número de personas que han fallecido. Métodos más humanos y eficaces que los mexicanos quisiéramos ver en este sentido. Vimos ayer un informe con dos visiones diferentes de país. La que vemos muchos mexicanos, en donde tenemos crisis de pandemia, tenemos crisis de seguridad, tenemos crisis económica, tenemos crisis en educación, y un presidente que ve las cosas diferentes, ¿sí? Que ve que se ha combatido la corrupción, que se está haciendo lo correcto para combatir la inseguridad y a los grupos criminales, que se actuó correctamente para contener a la pandemia. Y tenemos estas dos realidades en nuestro querido México. Que tengas buen viernes, Paco, y las personas que nos ven, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por su atención a este espacio.